Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente de YouTube? Como siempre, espero estén muy bien. El día de hoy vengo a traerles una historia de un personaje especial, un héroe del imperio, un hijo de un traidor que volvió a ser parte de las fuerzas del emperador. Ante todo, la lealtad. Ante la deshonra, su fortaleza, su nombre, Barabás de Antioch. Y hoy les contaré su historia. Preparen su Walter, alisten su espada sierra, manténganse firmes ante cualquier adversidad, porque esto es la historia de Barabás de Antioch, el último guerrero de hierro, leal al emperador. Barabás de Antioch fue un herrero de guerra de la Legión de los Guerreros de Hierro y el arquitecto de la fortaleza de Schandenhold en el planeta Damantaine Menor durante la herejía de Horus, que se mantuvo leal al emperador ante todo, rechazando a sus hermanos, rechazando a su primarca, llegando a enfrentarse a sus antiguos camaradas y hermanos de la Cuarta Legión. Su destino final es trágico, pero para eso tenemos que conocer su historia. ¿Qué mejor forma de empezar su historia que hablando contra una campaña de los Sinos? Si bien sabemos, los guerreros de hierro tuvieron que enfrentar amenazas alienígenas de gran calibre y de supremo horror, los cuales ni siquiera fueron registrados debido a lo terrible de las campañas que tenían que enfrentarse. Algo semejante a los ángeles oscuros, aunque al menos ellos les daban algún reconocimiento. A los guerreros de hierro, por desgracia, no. Cosa que derivaría en, sucesos que pasarían con su primarca, pero eso son cosas aparte. Comencemos hablando de la cruzada contra los Hrud. Durante la campaña de exterminio de esta especie Xino, la cual fue llevada a cabo directamente por los guerreros de hierro, Antioch perdió varios mundos importantes, Crac Florina, Stratopolae y el mundo fortaleza Golgis. Esta serie de graves derrotas, además de haber cuestionado la campaña de persecución que llevaron a cabo estos guerreros, ya que, según los informes, ellos acabaron con la especie Xino, pero realmente no lo lograron. De hecho, los Sinos solamente se desplazaron hacia el cúmulo Coronado. A consecuencia de estas derrotas, este perdió el favor de su primarca y terminó destinado en el planeta marginal de Damantaine Menor para guarnecerlo con tan solo 30 marines espaciales. Una cantidad de refuerzos, la verdad es que es sumamente baja. En ese último enfrentamiento en Golgis, muchas de las tropas de los guerreros de hierro murieron a causa del campo entrópico generado por los Hrud. Estos tenían capacidades sumamente monstruosas, pero el video es de Antioch, así que pues los Hrud tendrán que tener su propio video después. Este campo entrópico provocado por esos alienígenas provocaba el envejecimiento prematuro de todo lo que había a su alrededor. Con todo me refiero a que tanto soldados, armas, armaduras, baluartes, todo envejecía y se degradaba a un ritmo acelerado al extremo, al punto de que las estructuras que eran alcanzadas por este campo entrópico caían a pedazos en cuestión de minutos sobre aquellos que se guarnecían detrás de sus muros. El enjambre Hrud, antes de que saliera de sus escondrijos para rematar a lo poco que quedaba de los guerreros de hierro con sus garras impregnadas de mortales venenos, solo instantes antes solo sobrevivió la mitad de la gran compañía de Antioch, quien logró escapar con otros 4 guerreros de hierro a bordo de un Stormbreed. El sargento Solan, el cual falleció poco después de llegar al Stormbreed por un paro cardíaco, Bastopol, el cronista de la gran compañía que tuvo que ser encerrado dentro de un Dreadnought, y el tecnomarín Tabarre, el cual murió de vejez en la enfermería del crucero de asalto de camino a Damantaine Menor. Sin dudas, solamente quedó Antioch, nada más, ningún refuerzo, ningún aliado, nada quedó junto a él. Tras aquel suceso, Antioch dejó la 51 flota expedicionaria para guarnecer el mundo de Damantaine Menor, convirtiéndose en el planificador y arquitecto de la soberbia fortaleza invertida de Stangenfold. A pesar de su habilidad, los desastres militares que había sufrido anteriormente, tanto en los mundos como en la campaña contra los Hrud, hicieron que su nombre, legado y reputación se viera ensuciado, se viera manchado. Así pues, todos aquellos que lo veían, la verdad es que lo rechazaban abiertamente, lo consideraban un símbolo de fracaso y alguien indeseable para trabajar con ellos. Pasaría el tiempo, y así sería como después de meses acuartelado dentro de los muros de Schandenhold, llegó al tetrarca Tauro Nicodemus de los ultramarines con terribles noticias, ya que el grueso de la legión de los guerreros de hierro habían destrozado su propio hogar. Acompañados de su primarca, el planeta Olimpia había ardido hasta que quedaran solo cenizas. Ningún superviviente quedó en ese planeta,
Todo fue una masacre terrible. Además de esto, fue notificado de que se había unido su primarca y su legión al señor de la guerra Horus. Se le había informado del inicio de la traición ante el emperador. Se le había informado de la masacre de Isvan V. Toda esta información era recibida en cuestión de minutos. Probablemente pudo haber considerado esto como una blasfemia contra su primarca. Pudo haber inclusive matado a este vocero que llegaba anunciando estas terribles noticias. Sin embargo, Dantioch mantuvo la cabeza fría y decidió esperar a tener pruebas de la veracidad de aquellas noticias que se le estaban dando. Pero poco después, la Ventos, la nave insignia de la 51ª Flota Expedicionaria, arribó al exterior del sistema estelar, y el nuevo herrero de guerra al mando, un antiguo capitán llamado Krendil, solicitó una reunión con Barabas Dantioch y sus oficiales para informarles de las nuevas órdenes de su primarca y del señor de la guerra. Estas consistían en reunir a la guarnición con el resto de la Cuarta Legión y traer consigo todos los recursos para ponerlos al servicio de la herejía de Horus Lupercal. Ante estas palabras, y tras echarle en cara el testimonio de un rector de Damantaine Mayor, Dantioch rechazaría por completo la idea de someterse ante los traidores y ordenó al Dreadnought Bastopol que eliminara a todo séquito de Krendil, exceptuando a este y a su acompañante, el capitán Hasdrubal Separis, de los hijos de Horus, quienes se retiraron apresuradamente prometiendo destruir a Chandlenhold en un solo día de Damantaine Menor, lo cual es el equivalente a 365 días de Terra. O sea, hace que un día de Damantaine Menor es el equivalente a un año. Sin dudas, curioso. Dantioch dirigió a sus escasas fuerzas, recordemos que solo son 30 marines espaciales que sobrevivieron a su guarnición, ojo, además de acompañados de lo que quedaba del ejército imperial, contra todo el poderío de la 51ª expedición, resistiendo durante 366 días estándar, gracias al constante aprovechamiento de las ventajas que le brindaba el peligroso entorno del planeta, las cavernas de este mismo, la multitud de recursos bélicos ocultos dentro del magnífico bastión de Stranglehold, y al final, cuando Krendil ya había tenido que recurrir a refuerzos de otros ejércitos de Horus, ya fueran los Palafraneros y al poder de la Legio Argentum, encabezada por el titán Imperator Omnia Victirum, la resistencia empezó a ceder y Dantioch, reuniendo a los pocos oficiales astartes sobrevivientes, recurrió a su último as bajo la manga. Ascendiendo por un pasadizo oculto, llegaron a un pequeño arsenal excavando en los cimientos superiores de la inmensa estalactita en la que se había construido Chandlenhold. Allí emplearon un dispositivo doble que activaba al mismo tiempo unas cargas explosivas en los puntos débiles de los cimientos y un teleportador instalado ahí. De esta forma, Chandlenhold cayó de una forma totalmente literal, llevándose dentro de sus destrozadas ruinas al herrero de guerra Krendil y a la mayoría de las tropas astartes y humanas, incluido al titán Omnia Victirum, que fueron aplastados por la gravedad y la fuerza centrífuga producida por la gran roca que caía en caída libre. Mientras tanto, en un movimiento inesperado, Dantioch y sus hombres se trasladaron al hangar de la Ventos y tomaron el puente de mando por sorpresa, siendo Tauro Nicodemus el encargado de matar al traidor Hasdrubal Separis y su guardia de honor. Tras lograr aquel cometido, siguieron la sugerencia del tetrarca de Ultramar. El herrero de guerra puso rumbo hacia Terra para ayudar a fortificar y defender el palacio imperial lo antes posible contra las legiones traidoras que se avecinaban. Sin embargo, la salud de Dantioch se había visto bastante deteriorada debido a su enfrentamiento contra los Hrud y su reciente enfrentamiento contra la 51ª Flota Expedicionaria. Vamos a hablar un poco de su aspecto físico antes de concluir su historia, ¿sí? Barabas Dantioch utilizaba una sermoarmadura de generación 3, de hierro desgastada y oxidada, que tenía un tono de sepia, y su espalda estaba cubierta por una gastada capa de franjas amarillas y negras alternadas en una forma de V, pero su rasgo más distintivo era su máscara de hierro, la cual cubría toda su cabeza, su cara y su cráneo. La placa facial imitaba el emblema de la legión, con oscuras rendijas para los ojos y una rejilla para la boca. Los centinelas de Chandlenhold a menudo murmuraban que Dantioch se había colocado el metal incandescente sobre la cabeza y le había dado forma a martillazos sobre su propio cráneo, antes de meterlo en el agua fría, templándolo y soldándolo permanentemente a su rostro. Sí, algo turbio tenían en mente sobre de él. Aparentemente el herrero de guerra
se había puesto esta máscara para ocultar los estragos del envejecimiento provocado por los Hrud en su rostro, que quedó decolorido y apergaminado, además de que estos rasgos eran bastante visibles. Dantioch sufría de constante tos y también, sus rodillas no respondían bien a la hora de arrodillarse. Realmente había sufrido bastantes estragos a causa de este campo. Bueno, terminamos de hablar sobre su aspecto. Y ahora tenemos que hablar sobre su trágico final. Bueno, como bien sabrán, dentro de la herejía de Horus no todo salió de viento en popa para los leales. Si bien la tormenta de la ruina fue uno de los eventos que imposibilitó la llegada de los ultramarines para ayudar a las flotas leales del emperador, eso no sería la excepción tampoco para los aliados de estas legiones. Hablando específicamente de Barabas, Dantioch no pudo llegar a Terra debido a esta misma tormenta de la ruina. Se le imposibilitó el camino para llegar. Sin embargo, gracias al dispositivo Pharos, el cual de hecho fue encontrado gracias a él en la montaña Pharos, cosa que es un poco irónico, ese terminaría encontrando este dispositivo dentro del mundo de Sotha. Bueno, pero ¿dónde está este mundo? Ok, este mundo se encuentra dentro del este mundo se encontraba dentro del sector que alguna vez conformó al Imperium Secundus, el proyecto de Guilliman ante la incertidumbre producida tras la tormenta de la ruina. Ellos no sabían si el emperador seguía con vida, no sabían qué pasó con el imperio, y la tormenta de la ruina duró mucho tiempo. Así que no sabían exactamente si es que Terra había caído y Horus había ganado, o si no, pero por lo pronto Guilliman estaba reuniendo todas las tropas posibles para, en caso de ser posibles, ayudar a Terra, y si no, restablecer el imperio de alguna otra forma. En este lugar se unirían Lionel Johnson, Sanguinius y sus tropas respectivas, los ultramarines, puños imperiales y demás. De hecho, también aquí Dantioch y los suyos se unirían. Pero bueno, el asunto por el que menciono al dispositivo de Pharos es porque este funcionaba como un astronomicón en miniatura. Si quieren más datos sobre el dispositivo Pharos, de hecho ya hice un video, el cual dejaré la miniatura por aquí, y dejaré el enlace en el comentario fijado de la descripción, y también dejaré lo que es el enlace en el comentario fijado. Pero bueno, volviendo al caso, la importancia del dispositivo es que funcionaba como un astronomicón en miniatura, el cual no necesitaba de un psíquico, era mucho menos peligroso y venía de tecnología Xino, demasiados detalles, el cual, los amos de la noche pusieron sus ojos sobre él y ellos querían este objeto, ya que podría ser de mucha utilidad, ya sea en su posesión o destruirlo. De esta forma, los leales no tendrían ninguna forma posible de guiarse dentro de la disformidad, por lo tanto, estarían fritos en caso de recibir algún ataque masivo de necesitar trasladarse a otro lugar. Así empezaría la batalla de Sotha, en la cual la defensa del Imperium Secundus comenzaría en contra de los amos de la noche. La batalla era brutal y sumamente letal. Las flotas no dejaban de llegar, los soldados no llegaban de descender, la defensa se volvía cada vez más complicada, y en un momento de desesperación, cuando se veía que las flotas seguían llegando y los leales estaban a punto de sucumbir ante los amos de la noche, Barabas Dantioch tomó una decisión, algo importante, que culminaría con su vida. Este se dirigió directamente hacia la zona en la que se encontraba el dispositivo Pharos y empezó a sobrecargarlo. Llegó el punto en el que la reacción fue tan brutal con la explosión producida que todas las naves de los amos de la noche quedaron deshabilitadas. Ningún traidor pudo quedar en el cielo, nada. Las flotas fueron limpiadas de la atmósfera, no quedó nada. La batalla se había ganado, muchos habían caído, perdido la vida, el planeta había quedado parcialmente destruido. Sin embargo, Dantioch lo había logrado. Dantioch estaba muriendo. Al comprobar que sus ideales eran auténticos, los puños imperiales, que de hecho son rivales directos de los guerreros de hierro, lo consideraban un hermano más. No habían diferencias entre ellos, era uno más de ellos, sin dudarlo. Él había formado una amistad muy especial con Alexis Pollux, uno de los puños imperiales. La última interacción en vida de Barabas Dantioch sería con este mismo. Susurró Dantioch. Aquí estoy, Barabas. El herrero de guerra apretó los brazos que lo rodeaban. Jamás pensé que podría utilizar la palabra amigo para referirme a alguien como tú. Eres mi amigo, Barabas, y mi maestro. Me estoy muriendo. Pero sobrevivirás, contestó Pollux con ferocidad. Dantioch negó con la cabeza. De todos modos, Pollux deseó tener agua para darle de beber a su amigo. La voz ronca del herrero de guerra adhirió un tono apremiante. Escúchame, he visto muchas cosas, herreros, y esta guerra solo es el principio. Tragó saliva y carraspeó con gran dolor. El principio
Dantioch jadeó y se relajó, pues sus fuerzas ya lo estaban abandonando. Pero estoy contento, Alexis. Estoy contento de haber vivido. Estoy contento de haberte conocido. Que la amistad pueda existir en este universo de terror y traiciones. Ya está. No hables más. Tienes que reservar tus energías. Los labios de Dantioch, llenos de cicatrices, se curvaron en una sonrisa. Ya no me quedan fuerzas. He cumplido con mi deber. Y ya no me siento avergonzado. Se le arqueó la espalda por el dolor y jadeó. Sálvame, emperador de la humanidad. Querido por todos. Que su sueño se salve. Aunque nosotros... Un largo estertor se escapó de los labios del herrero de guerra y se le apagó el rostro. Los músculos del cuerpo de Dantioch se relajaron en los brazos de Pollux. ¡Barabás! Gritó Pollux llorando. ¡Barabás, hermano! Inclinó la cabeza y lloró por su amigo, con dulzura. Cruzó los brazos de Dantioch sobre su pecho, como corresponde a un campeón de las legiones que ha perdido la vida sirviendo al imperio. Horas más tarde, los guerreros de ultramar encontrarían a Pollux, con la cabeza todavía inclinada, en señal de duelo. Inclusive uno que podría llegar a haber considerado su enemigo, ahora lo consideraba su hermano. Una triste historia, ¿no les parece? Pero esto no sería todo. De hecho, imagínense que el legado de este duraría a llegar 10.000 años en el futuro, tras la resurrección del Robute Guilliman y el regreso de Lionel Johnson. Y voy a citar el diálogo correspondiente. Pero entonces, ¿qué autoridad tengo sobre ti, Sabriel de Terra? Preguntó el león, aparentemente dirigiéndose tanto a sí mismo como a mí. La galaxia para la que fuimos creados hace tiempo que desapareció, al igual que el orden y las estructuras en las que escarajábamos. Tú eres mi hijo, y yo soy hijo del emperador, pero también lo era perturbado. Aunque Barabás Dantioch lo traicionó y acabó salvándome la vida. No hablé, no tenía ni idea que era Barabás Dantioch, aunque era una historia de la que me intrigaba saber más. Así sería la cita que corresponde, y de hecho, el propio Robute Guilliman lo consideraría a él como el héroe de Pharos. Y así, amigos míos, sería el final de la historia de este marín espacial, que más que un marín espacial, fue un héroe que traicionó sus orígenes para seguir lo que realmente era justo, proteger a la humanidad ante todo, para lo que fue creado, un estandarte contra el terror y un protector de su raza. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final de este video. Mi nombre es Raccoon Knight y esto fue Soul Corps. Yo me despido de ustedes y que la impureza no los consuma. Nos veremos en una próxima ocasión. Les mando un abrazo. Chao, chao.